¿Cuál es el problema que tiene la idea de que como la Biblia es la única norma de fe, tenemos que solamente guiarnos por ella? Como no existe nada más que es infalible, todo lo demás está en discusión, la tradición, magisterios, papas, iglesias, etcétera. Todo eso está en discusión, no se sabe si es infalible o falible. Lo único seguro que tenemos que es infalible es la Biblia. ¿Cuál es el problema con esta idea? En este video te lo voy a contar. Bien, mi nombre es Josué. Yo hace un tiempo atrás creé este canal para hablar del lado racional de la fe, para hablar de estos temas que son súper, pero súper interesantes y que yo cuando me los comencé a investigar, llegué a la decisión de que hay un problema en el mundo protestante, que si cuando tú descubres cuáles son estos problemas lógicos que existen en el sistema de creencias protestante, porque todo lo demás, ¿cierto? Es como muy lindo, es bonito hablar de la palabra del Señor, ir a la iglesia, cantar, todo eso es bonito. Yo cuando estaba en el mundo protestante, para mí era súper, súper lindo eso, y hasta muy práctico y útil para la vida de uno. Pero cuando uno empieza a investigar sobre estos temas, te encuentras con problemas, con dificultades. Y a mí, de verdad que en buena conciencia, yo no podría volver al mundo protestante por las cosas que ya he estudiado, por los datos que tengo. Así que, mira, yo he creado este canal para hablar de estos temas y también instarte a ti, ya sea que estés en el mundo católico, en el mundo protestante, a que te intereses en investigar estas cosas, en reflexionarlas. Ya, obviamente no estoy aquí para convencerte. Al fin y al cabo, todos estamos acá en internet tratando de motivar más la reflexión de estos temas. Así que escucha lo que te voy a decir con una mente abierta. Y si vas a dejar un comentario, te pido que por favor lo hagas de forma civilizada. Mi último video que hice por aquí te tiene que estar apareciendo sobre la contradicción mayor que encuentro con la sola escritura, con esta idea. Muchas personas del mundo protestante no fueron muy educadas en esos comentarios. De hecho, el video que estoy haciendo ahora fue por una persona que se tomó el tiempo, vio el video y me dio una refutación de la idea. Así que estoy respondiendo a esa idea porque es muy común esta idea de que como la Biblia es lo único e infalible, lo más seguro que tenemos, lo demás no importa y solo hay que estudiar la Biblia. Así que acá yo te voy a contar cuál es el problema que tiene esta idea. Bien, así que suscríbete al canal, sigue viendo más contenido si te gusta reflexionar sobre estas cosas. Y bueno, mira, ¿cuál es el problema que tiene esta idea? La Biblia como única norma infalible de fe, estamos todos completamente de acuerdo. No hay discusión con eso. La Biblia es infalible. Dios la creó. ¿Ok? Dios la hizo. Dios permitió que se formara el canon de las Escrituras. Pero mira, cuando tú te pones a investigar historias, sobre todo historia de la iglesia, te vas a dar cuenta de que la decisión de cómo se formó el canon de la escritura fue tomada por una iglesia, fue tomada por obispos que se juntaron en concilios y comenzaron a analizar los textos que ya existían, ¿cierto? Que ya estaban dando vueltas. Te voy a dejar por aquí en la pantalla la fecha exacta en la que se decidió el canon históricamente. Entonces, la decisión de agrupar estos libros en una Biblia fue tomada por una iglesia, por obispos. Para mí fue la iglesia ortodoxa de los primeros siglos, los obispos de la iglesia ortodoxa que se reunieron para hacer el canon de las Escrituras. Obviamente las cartas no las hicieron ellos, fueron escritas por los apóstoles, pero ellos fueron los que tomaron la decisión de decir estos libros son los que van en el canon. ¿Ok? Entonces, cuando tú ves ese dato histórico, tú tienes que decir, Dios usó a estos obispos, Dios usó a esta iglesia, Dios la dotó de su Espíritu Santo para que tomaran esta decisión y fuera una decisión infalible. ¿Ok? No puedes escapar de esta idea, porque la Biblia no es que se formó de forma milagrosa, alguien bajó del cielo, bajó un ángel y dijo, miren, miren hermanos, estos son los libros que ustedes tienen que poner en la escritura. No, es inevitable que tienes que incluir el elemento humano en la formación del canon de la escritura.
Entonces, si tú analizas esta idea, ¿cierto? Tú definitivamente vas a tener que decir, Dios ocupó a la iglesia por medio de su Espíritu Santo, la dotó de infalibilidad. A ver, porque, creo que fue R.C. Sproul quien dijo, es un documento infalible que viene de cosas falibles. ¿Ok? Entonces, ese es como el argumento. Dice, no, pero es que igual puede ser el caso de que Dios ocupe algo falible, ¿ya? Como la iglesia, como hombres, para hacer algo infalible. Ahora, para mí, eso es una contradicción. Obviamente tú puedes pensar distinto a como yo pienso, pero para mí, si yo lo analizo lógicamente, ¿cómo puede ser que algo falible pueda crear algo que es infalible? Naturalmente tú tienes que decir, o sea, para mí lo más lógico es pensar que Dios dotó a la iglesia, por medio de su Espíritu Santo, de infalibilidad para poder producir algo que es infalible como el canon de las Escrituras. ¿Por qué razón? Porque si no fuera ese el caso, si tú me vas a decir, no, es que algo falible puede producir algo infalible, tú no tienes ninguna base para confiar en la decisión que tomaron esos obispos. Porque pueden haber tomado a lo mejor una decisión incorrecta. A lo mejor tendrían que haber puesto, por ejemplo, el Evangelio de Tomás. Entonces, ¿por qué dejaron esos libros afuera? Entonces, tienes que, naturalmente, si tú dices, no, la iglesia es falible, bien, y creó la escritura, entonces obviamente tú vas a tener que comenzar a dudar. Y de eso es lo que pasa en algunos contextos, que comienzan a dudar del canon, como lo hizo Martín Lutero, que él no quería incluir la carta de Santiago en el canon de las escrituras. O sea, da paso a que tú comiences a dudar de lo que ya está hecho, de lo que ya está establecido, y comiences a pensar, bueno, ¿y por qué no incluyeron esto otro? ¿Por qué no incluyeron esto? ¿Por qué no está esto en la Biblia? ¿Ok? Ese es el problema que, a mi parecer, de acuerdo a lo que yo he estudiado con este dato histórico, tú te enfrentas. Entonces, para tú poder seguir creyendo en que la escritura es lo único falible que existe, tienes que como que sacar de la ecuación a la iglesia. Pero si tú sacas, o sea, primero sacar de la ecuación a los hombres que discutieron, que Dios usó para poder formar el canon, me parece algo que yo lo encuentro penoso. Cuando yo estudié esto dije, es que tiene toda la razón, porque yo voy a ignorar a esa iglesia, no voy a tratar de conocer lo que los primeros cristianos creyeron y tratar de adentrarme en cuál era su forma de pensar, sus doctrinas, porque fue la iglesia que Dios ocupó para formar el canon. No fueron los movimientos luego de Martín Lutero. Tampoco, como algunos pensaban que yo era católico, tampoco creo que fue la iglesia católica. Según la historia, de acuerdo a lo que yo he estudiado, la iglesia de Roma se separó de este grupo de iglesias orientales, ortodoxas, y crearon su propio sistema, distinto al sistema ortodoxo. Bien, para mí fue la iglesia ortodoxa, que antes eran todos cristianos primitivos, eran todos uno, no había esta separación. Ya, obviamente la iglesia católica era parte de esto, y podríamos decir en ese sentido que igual los obispos de Roma también participaron en la creación del canon. Y algunos dicen, no, pero es que algunos padres ya tenían algunos canos, sí, pero la decisión final no fue de ellos, no fue del... Ellos presentaron su lista de canon, pero la decisión final la tomó la iglesia en un concilio, y eso fue normativo para toda la cristiandad. Entonces yo espero que tú con esto reflexiones. El hecho de que tú digas, no, voy a confiar solo en la Biblia porque nada más es infalible, solo la escritura es infalible. Esto obviamente, como ya lo he hablado en otros videos, te produce una serie de interpretaciones. ¿Y por qué esto es peligroso? Porque tú, al dejar esa libertad, te da la libertad también a crear tu propia imagen de Dios. Y eso es lo que ha pasado. Ponte tú, tienes el caso de la interpretación calvinista, que al final toda esa interpretación se impone en la escritura, y al final si tú tomas esa interpretación de Calvino, por ejemplo, tienes que empezar a creer de que Dios predestinó, ¿cierto?,
algunos para salvación, otros para perdición, y haces a Dios el autor del mal. Esa es la conclusión lógica de ese sistema de creencias. O tienes después, ¿cierto? No sé, el mundo arminiano, donde tú ahí sí tienes libertad, entonces tienes a un Dios que sí da libertad al ser humano para poder elegir. Son dos dioses completamente distintos. Completamente distintos. Entonces ahí tú tienes ya el problema que va ocasionando el tener a la Biblia como única norma de fe. Así que yo te invito a reflexionar sobre esto, a investigar, y de nuevo te digo, si me vas a dejar un comentario, hazlo desde lo que te he dicho acá, desde el argumento que te he presentado. ¿Cómo lidias? La pregunta que quiero que respondas es: ¿cómo lidias con la idea de que Dios usó a la iglesia para crear el canon, para formar la Biblia? Obviamente los libros ya estaban, pero el grupo, ¿cierto? Lo que hoy conocemos como Biblia fue una decisión tomada por los obispos de los primeros siglos, por la iglesia de los primeros siglos, y por lo tanto Dios dotó a ellos de infalibilidad por medio de su Espíritu Santo para crear algo que es infalible como el canon de las Escrituras. Bien, obviamente me imagino que en el mundo protestante hay varias respuestas a esto. Yo he investigado algunas. Si a lo mejor tienes alguna y que yo no la he investigado, yo no la he visto, déjala acá y ojalá que logres entender cuál es el problema, cuál es el punto, cuál es la reflexión que hay que hacer, y ojalá que te puedas interesar en estudiar historia de la iglesia y llegues a conocer la iglesia ortodoxa, por ejemplo, la que yo he conocido, en la cual ahora ya estoy participando en un catecumenado, porque realmente estos temas te llevan a tomar decisiones radicales en tu fe para que tú te puedas sentir en paz con lo que tú crees. Así que bien, te dejo con este video y espero que te haya sido de utilidad para que sigas reflexionando.